Y vamos a ir invitando a los integrantes de la mesa inaugural a que suban al estrado. En primer lugar, a la subsecretaria de Educación y Cultura, la ingeniera María Simón. En segundo lugar, al doctor Carlos Maggi, presidente del comité académico. Suba al estrado, Maggi. Lo veo remiso. Al presidente del comité organizador, señor Enrique González, al comité organizador, señor Enrique González, de la Asociación de Amigos de la Educación Popular, a Frédéric Vacheron, oficial a cargo de la oficina de UNESCO, y en unos minutos estará llegando también, cosa que nos entusiasma, el ministro, así que tenemos las autoridades completas del Ministerio de Educación y Cultura, porque está llegando el ministro de Educación y Cultura, doctor Ricardo Ehrlich. En este tramo, cada uno de quienes están ahora en la mesa hará su exposición a propósito de su visión, ¿verdad?, de la educación intercultural, de este primer congreso, y la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, que desde 1868 brega por una entusiasta discusión de los temas que tienen que ver con la docencia, está de alguna manera bien y muy bien continuada aquí en este 2011 por este encuentro. Y vamos a pedirle en primer lugar al presidente del comité académico, al doctor Carlos Maggi, que haga uso de la palabra. ¿Puede ser? El comité académico que nombrara el Colegio Elbio Fernández para la organización de este Congreso sobre Educación es el responsable de la selección de las personas y de la selección de los textos que comprende este Congreso. Yo pienso que el criterio que hemos empleado, que es doble, ha sido mantenido por este comité dentro de las posibilidades que ofrece nuestro medio en un nivel más que aceptable. La verdad es que la regla que nos impusimos fue el gran rigor para seleccionar la calidad de las personas que integran y de las obras que integran el contenido de este Congreso, y una gran latitud en cuanto a la orientación o la filosofía que comprenden esos textos. La última intención de este Congreso podía sintetizarse en un ejemplo ya vivido, a mi entender muy representativo y muy extraordinario. Hacia los años 1985, cuando este país volvió a la regularidad del derecho, se formó en el Uruguay una sociedad que se llamaba INPAN. Esa sociedad INPAN quería decir Infancia Patrimonio Nacional, se procuraba atender por sobre las diferencias políticas y las diferencias de violencia que vivimos, los años de vivencia que vivimos, por sobre todo eso, mostrar que se podía coordinar una acción favorable a los niños, porque la infancia era más importante que todas las diferencias que nos separaron o que nos podían volver a separar. Y esa institución, esa sociedad que se hizo, estaba integrada asombrosamente por el comandante, por el que había sido comandante del ejército, el general Hugo Medina, y por uno de los dirigentes tupamaros, Mauricio Rosenkopf. Yo tuve el honor y la suerte de estar cerca de la acción de esa sociedad, y esa sociedad cumplió todos sus fines en armonía, de una manera realmente prodigiosa. Cuando empezamos yo no creí nunca que se podía llegar a funcionar de esa manera, y sí que se pudo. Y estuvo demostrado que la atención a los niños y a los jóvenes está por arriba de los problemas de los mayores, sean cuales sean esos problemas, así sean problemas de horrible violencia. Con ese espíritu y con esa intención es que este comité académico ha procurado conformar un contenido que va a ser recogido en un libro, que yo pienso que va a quedar como un faro, como un punto de referencia para nuestra educación. Nosotros estamos pasando un momento realmente angustioso en materia de educación. No solo hemos retrocedido
sino que hemos retrocedido de la peor manera imaginable. Los más infelices son los más perjudicados. Esa es la situación de nuestra educación en este momento. Yo pienso que de este feo pozo en el cual hemos caído tenemos que salir con la contribución y el entendimiento de todos. Esto no es un problema político, este no es un problema filosófico, este es un problema de recuperar los servicios que forman a la gente. Y un país que no forma a su gente no tiene futuro. Nosotros estamos tocando el tema más importante que le toca a la generación actual enfrentar, vencer y triunfar. Nosotros pensamos que esa misma filosofía que nos llevó a poder trabajar en las condiciones más difíciles imaginables, con 2 contendores que habían jugado su vida en la situación, la vamos a poder repetir en esta circunstancia. El propósito es muy sencillo y muy modesto, al mismo tiempo, a mi entender, que muy grande. Nosotros proponemos hacer un libro que sirva de referencia en 3 días, y la manera era reunir a la gente, hacerla hablar, oírla, grabar lo que dice y después publicarlo, porque estas no son cuestiones que se puedan transitar en el término de 1 hora, ni de 2 días, ni 1 semana. Es un libro para mucho tiempo, porque este proceso de recuperación no se cumple en poco tiempo. No me gustan los discursos largos, creo que ya he hablado demasiado. Les agradezco mucho, somos muchos los que vamos a hablar. Muchas gracias. Bueno, como es notorio, agradecemos la integración a la mesa del Ministro de Educación y Cultura, doctor Ricardo Ehrlich. Agradecemos al doctor Maggi y ahora invitamos al presidente del Comité Organizador de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, Enrique González, a hacer uso de la palabra. Buenas tardes a todos. Nuestro agradecimiento a las autoridades nacionales que nos acompañan, al presidente del comité académico y sus integrantes, el doctor Carlos Maggi, la profesora Carmen Tornaría, el sociólogo Óscar de León, el doctor Robert Silva, el sociólogo Antonio Di Candia y la socióloga Virginia Pacheco. A todos los representantes de los institutos de formación terciaria e institutos educativos, a la prensa en general que nos ha acompañado en la promoción de este evento, a las empresas que han apoyado, a las directoras y funcionarios y colaboradores del Elvia que pusieron tanto esfuerzo para que hoy estuviéramos aquí. Muchas gracias. Estamos aquí porque la SAEP fue fundada por José Pedro Varela, Elvia Fernández, el doctor Carlos María Ramírez y otros entusiastas amigos que pusieron foco en la reforma de la educación y en la Escuela Elvia Fernández, única escuela fundada por José Pedro Varela, que fue el laboratorio de la gran reforma educativa que sigue siendo hasta hoy el basamento de nuestra identidad educativa nacional. La gestación de este Congreso viene de la conjunción de ese legado fundacional, de las revisiones a futuro en el año del Bicentenario y de los múltiples diagnósticos y necesidades que existen hoy sobre la educación. De manera especial, de nuestro compromiso con el futuro de la educación y su excelencia, como ha sido durante nuestros 144 años de existencia exitosa, y lo decimos con orgullo y responsabilidad, en la formación de ciudadanos. Viene de nuestra obligación para contribuir, actualizar e innovar en planes y métodos, en interpretar tendencias y nuevas formas de conocimiento, para darle a los jóvenes una formación actualizada y práctica que les permita superar la ignorancia, la desesperanza y la exclusión en un futuro próximo. Una educación insuficiente es la forma más efectiva y dolorosa de discriminación social. Viene de la necesidad de entender que educar es ser formadores de ciudadanía para dinamizar y concretar una sociedad más inclusiva, una educación que genere hombres y mujeres capaces de construir un mejor futuro, ciudadanos capaces de desempeñarse con éxito en un mundo altamente diversificado y exigente. Es también darles preparación para tener respuestas, acceder a logros que les permitan ser ciudadanos plenos, capaces, con posibilidades de incidir positiva y efectivamente en cualquiera sea su ámbito de acción o trabajo, y que a través de sus logros
alcancen la felicidad, porque de eso también se trata la vida. En este Congreso queremos hablar de educación hacia el futuro, sí, a partir de las realidades actuales, de las nuevas y de sus dificultades, pero solo mirando al futuro. Proyectar la gestión educativa en los nuevos escenarios que se nos están presentando o se nos anuncian a partir de realidades sociales heterogéneas y diversas. Innovación educativa a partir de las nuevas demandas de capacidades para espacios laborales más específicos y especializados. Innovación para atender los desafíos de dar soluciones al hecho de que se hayan consolidado subculturas asociadas a la falta de educación, a ciertas formas de vida producto de una real fragmentación social. Estamos en el Bicentenario y no por haber pasado este tiempo, el ideario, el mandato que nos viene de quienes nos precedieron ha perdido sentido ni vigencia. Los hombres viven en sus ideas, en la interpretación y aplicación que nosotros hagamos de ellas a las nuevas realidades contemporáneas de cada sociedad. Así sigue vivo y en muchos aspectos incumplido el ideario bareliano. Las corrientes pedagógicas contemporáneas que apuntan al desarrollo de inteligencias múltiples y a la atención de la diversidad, los informes de organismos como la UNESCO replantean contextualizadamente muchas de las ideas que Varela defendió. Varela afirmaba que había que preparar a hombres y mujeres para la vida, para el cambio, que había que formar seres competentes que aprendieran a pensar y a sentir con ética para lograr su propia felicidad y la de los demás. El informe a UNESCO de Jacques Delors y su libro La educación encierra un tesoro hace mención sobre la necesidad de desarrollar los 4 saberes básicos de la humanidad. Aprender a conocer es comprender el mundo que les rodea para poder desarrollar sus capacidades profesionales y para comunicarse con los demás. Aprender a ser es lograr un nivel de competencia para trabajar y hacer frente a un gran número de situaciones. Aprender a ser es nutrirse de fuerzas y puntos de referencia intelectuales permanentes que faciliten la comprensión del mundo y el poder comportarse ante él como un elemento justo y responsable. Aprender a vivir juntos implica el desarrollo de la comprensión hacia el prójimo y de la percepción de la interdependencia al realizar proyectos comunes o tratar conflictos. Como vemos, un lenguaje diferente, de similar contenido, para definir necesidades no resueltas. Un joven tiene ante sí la perspectiva o la realización de diversos ideales y es posible que logre tener en sus manos el tiempo para todos ellos. Nadie está llamado en la vida a desempeñar un solo papel ni vivir con el sentimiento de lo que pudimos haber sido. Importa lo que hicimos, lo que fuimos, lo que hacemos, lo que haremos y lo que soñamos hacer. La única vocación permanente es la de vivir. Señores, los diagnósticos están. Nos comprometemos a que este Congreso, integrado por un excepcional comité académico, más la participación de prestigiosos especialistas y conocedores de los temas a tratar, reitero, nos comprometemos a que sea el aporte eficiente de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular a la construcción de soluciones para un nuevo tiempo, para dar respuestas a realidades sociales diferentes y cambiantes. Tenemos que ser formadores de esperanza y no solo diagnósticos, y construir en la base de esa conjunción. Estamos hablando de jóvenes que hoy tienen el mundo como horizonte y nosotros tenemos que darles las herramientas para que puedan participar de la aventura de crecer, de cumplir con sus sueños y sus proyectos de vida, para que también ellos puedan contribuir a que todos vivamos en una sociedad mejor. A eso los convocamos para trabajar en este Congreso. Muchas gracias. Trabajo que se continuará, como todos ustedes saben, en el próximo fin de semana, con participación también de quienes vienen de Argentina, de Brasil y ni que hablar con docentes uruguayos. Damos ahora, o le pedimos, por favor, al señor Frédéric Vacheron, en nombre de UNESCO, que haga uso de la palabra. Señor ministro Ricardo Ehrlich, señora viceministra María Simón,
señor presidente del Comité Académico, doctor Carlos Maggi, señor presidente del Comité Organizador, Enrique González de Toro, buenas tardes. Es para la UNESCO un honor estar hoy con ustedes y compartir la apertura de este primer Congreso Nacional de Educación Intercultural con las autoridades educativas y organizadores aquí presentes. Les hago llegar los saludos del señor director de la oficina de la UNESCO en Montevideo, el doctor Jorge Grandi, quien lamenta no poder acompañarlos en el día de hoy por encontrarse en el exterior, pero les augura una magnífica realización del Congreso en instancia de intercambio. Esta oportunidad de encontrarnos para intercambiar y reflexionar sobre la educación intercultural en Uruguay es inédita. Agradecemos a los organizadores por la iniciativa, la convocatoria, así como los y las participantes que aportarán sus experiencias y conocimientos para la reflexión colectiva en un tema de actual relevancia como la educación en Uruguay. A continuación, compartiré brevemente con ustedes la visión de UNESCO en cuanto a la educación intercultural, así como algunas recomendaciones que buscan orientar futuras actividades y políticas en este ámbito. La interculturalidad desde un enfoque integral y de derechos humanos es un concepto dinámico y se refiere a la construcción de relaciones equitativas entre las personas, comunidades, países y culturas. La educación intercultural hace desde la perspectiva de UNESCO a la interculturalización de la educación. La educación intercultural propone ir más allá de la multiculturalidad, propiciando la instauración del conocimiento mutuo, el respeto, el diálogo entre diferentes grupos culturales. El desafío consiste en establecer y mantener el equilibrio entre la conformidad con sus principios rectores generales y las exigencias de contextos culturales específicos. Transciende en este sentido a la educación intercultural bilingüe, que ha tenido un importante desarrollo en los países de la región latinoamericana. La riqueza de los saberes y conocimientos de cada cultura es uno de los objetivos fundamentales de la educación contemporánea. La propuesta de educación e interculturalidad plantea entonces un diálogo entre iguales y en igualdad de condiciones, el encuentro entre personas y culturas, el intercambio de saberes hacia una educación intercultural inclusiva y diversa. Para hacerle posible, se deben incorporar múltiples perspectivas y voces en el entorno pedagógico, tomado en su integralidad. Los programas de estudio, los métodos de enseñanza, los materiales pedagógicos, la enseñanza de idiomas, la vida y la administración escolar, la función y la formación de los docentes y la interacción entre la escuela y la sociedad. Los 4 pilares de la educación definidos por UNESCO son claves en la construcción de una educación intercultural: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Los principios que acompañan los acuerdos internacionales que orientan la acción sobre la educación intercultural son: la educación intercultural respeta la identidad cultural. La educación intercultural integra los conocimientos y las actitudes y las competencias culturales necesarias. La educación intercultural promueve el respeto, el entendimiento y la solidaridad entre individuos, entre grupos étnicos, sociales, culturales y religiosos y entre naciones. La educación intercultural contribuye, como lo recuerda la Declaración Universal por la Diversidad Cultural de la UNESCO, al pluralismo cultural, que es la respuesta política al hecho de la diversidad. UNESCO ha elaborado en el año 2006 un documento que plantea algunas directrices sobre la educación intercultural a modo de contribuciones para orientar actividades educativas desde estos principios. Compartimos hoy de forma sintética con ustedes las siguientes: programas de estudio y materiales pedagógicos que valoren las diversas identidades, experiencias y recursos culturales de alumnos y docentes; métodos pedagógicos que sean culturalmente apropiados, participativos y contextualizados; formación docente apropiada y respetuosa de la diversidad cultural que brinde una profunda comprensión del paradigma intercultural; entornos pedagógicos que respeten la diversidad cultural y promueven modalidades de participación de todas las comunidades en el proceso educativo que garanticen oportunidades de acceso equitativas para todos los grupos culturales y eliminen todas las formas de discriminación.
Esperamos esta contribución le resulte provocadora al inicio de esta oportunidad de aprendizaje, intercambio y reflexión hacia la promoción de la educación intercultural en pro de la paz y entendimiento mutuo y del desarrollo sostenible. Concluiré con esa intervención con la famosa frase de Javier Pérez de Cuellar, que en el informe sobre nuestra diversidad creativa nos recordaba que un desarrollo sin cultura es un desarrollo sin alma. Gracias. Agradecemos al señor Frédéric Vacheron de UNESCO aquí en Uruguay por sus palabras. Le pedimos ahora a la ingeniera María Simón, subsecretaria de Educación y Cultura, lo mismo, que haga uso de la palabra. Muchas gracias. El ministro me pide que hable en nombre del Ministerio, lo cual es un honor sin duda y una responsabilidad, pero debe hacerse en forma muy corta porque estamos presentando y somos varios a hablar. En primer lugar, saludo, claro, a los compañeros de mesa, es una alegría estar con ustedes, y a varios integrantes de este conjunto de personas. Discúlpenme que no los nombro uno por uno, pero ustedes saben, importantes ciudadanos que han desempeñado las más altas responsabilidades del servicio público en nuestro país y en la región, que han desempeñado importantes funciones profesionales, constructoras de país, miembros del cuerpo diplomático y, en general, señoras, señores, personas que se interesan en la educación. ¿Qué tema interesante? Es un tema por el cual, en general, discutimos mucho. Y eso yo creo que no es una mala señal, quiere decir que nos interesa. Y también sabemos ponernos de acuerdo, como lo recordaba Carlos Maggi, cuando se trata de los niños, de los jóvenes, porque ahí no valen nuestras pequeñas rivalidades o nuestras grandes diferencias de opinión. En eso tenemos que ponernos de acuerdo. Esto incluso prima entre los países de la región. El Grupo de América Latina y el Caribe se sabe poner de acuerdo rápidamente en las conferencias internacionales, donde a veces hay duras polémicas, sobre todo alrededor de la educación superior, cuando tiene que decir que la educación, toda la educación, es un bien público social y no una mercancía transable. Y a veces hemos tenido discusiones profundas en foros internacionales importantes en que la región actúa como un solo hombre o una sola mujer. ¿Por qué? Tal vez por los desafíos que tenemos en esta región, los grandes desafíos que enfrenta el Uruguay y que enfrentan a su manera los distintos países de la región. En el Uruguay, decir laica, gratuita y obligatoria es una terna prácticamente que forma la identidad nacional. La tenemos en nuestro ADN de uruguayos y realmente es factor esencial de democracia. Es factor también esencial de transformaciones sociales. Cuando se habla de la distribución del ingreso y de los cambios en lo que podríamos llamar pirámide social, simplificando un poco la notación, uno sabe que en el fondo de lo que está hablando es de educación. A la larga lo que transforma las sociedades es la educación, más que otras formas de distribución de corto plazo que tal vez sean necesarias y complementarias. Pero la movilidad social a la larga se basa en la educación de calidad. Si la educación es distinta para ricos y para pobres, la no movilidad social está asegurada. Por eso quiero felicitar a la Sociedad de Amigos de la Educación Pública por organizar este debate centrado entre otras cosas, en la calidad, en la diversidad, en la equidad. Porque no hay equidad sin calidad ni viceversa. Ninguna de las dos cosas solas existe. Sin duda estamos enfrentados a enormes desafíos. En efecto, nuestra educación no es suficientemente equitativa. Tenemos una doble inequidad socioeconómica y geográfica. ¿Qué tanto? Eso no es el momento de analizarlo, pero tenemos en el quintil de ingreso mayor, en el quintil socioeconómico más alto, que un 80% de los jóvenes más o menos permanecen dentro del sistema educativo hasta alrededor de los 20 años. En tanto, en el quintil de ingreso más bajo, un 20% permanece en el sistema educativo hasta esa misma edad.
Esta conclusión sin duda es mala. Sin duda también es mejor que en otros países. Si por generación tuviéramos una movilidad de 20%, no está bien, pero algo es. Pero eso sí, claro que nos preocupa mucho en el gobierno y lo alarmante sería que no nos preocupara. Dije doble porque el otro elemento es la inequidad geográfica. No es lo mismo vivir en cualquier lugar del Uruguay, siendo un país chico como es, no es lo mismo la capital que otros lugares del territorio, las capitales departamentales, que el medio rural. Ese es un gran desafío, dar educación a todos con calidad, en una época en que además ya no basta con la escuela primaria para ser ciudadanos, se necesita más. ¿Qué le pedimos a la educación? ¿Qué queremos que produzca la educación? Personas que sean buenas personas, es decir, respetuosos de los derechos humanos, solidarios, que lleguen a ser independientes, es decir, a trabajar, pero también independientes de criterio, independientes de nosotros que somos los padres y que esperamos no estar aquí antes que ellos, y en lo posible que sean felices, por lo tanto que sean cultos, que disfruten de lo que ofrece la creación humana. Tenemos un enorme desafío que yo diría no llegamos a satisfacer nunca. Realmente no creo en esos pasados dorados y decir hemos perdido tales cosas. Miren, disculpen la del caso particular, pero es ilustrativo. Cuando mis padres fueron al IABA, mis padres tuvieron la suerte de entrar después en la universidad, más o menos 1/medio por 1000 de la población pasaba por el IABA y era la única manera de entrar a la universidad. Ahora tenemos un desafío mucho mayor y muy distinto a los que hemos enfrentado en nuestra vida de país, que es dar educación a mucha gente, universalizar la educación media básica y generalizar fuertemente la educación terciaria. Por educación terciaria no solo hablamos de universitaria, sino de tecnólogos, formaciones terciarias tal vez más cortas, habilitantes para el trabajo, que también permitan seguir estudiando. ¿Qué estamos haciendo? Estando en el gobierno, digo, sería preocupante que no nos preocupáramos, valga la redundancia, también sería preocupante que no tuviéramos alguna respuesta en curso o que no estuviéramos haciendo algo. En efecto, se están desarrollando planes para fomentar la retención del sistema educativo y la compleción de ciclos educativos. Entre ellos el que se llama compromiso educativo, que son becas acompañadas de un seguimiento especial, no es el momento de entrar en detalles, de un seguimiento con un tutor y con un compromiso entre el centro educativo y el estudiante, al que se asume como una persona capaz de asumir un compromiso. Otras formas, por ejemplo, para quienes les quedó un poco para completar un ciclo y que completándolo se les abren muchas puertas. También preocupaciones por la gente que está fuera del sistema educativo, que está fuera de muy distintas maneras. El fenómeno de no estar en el sistema educativo formal es distinto en los pobres de los ricos, en los hombres de las mujeres, pero hay que ocuparse de ellos. Y para ellos estamos desarrollando una respuesta que son los llamados CECAP, sigla que quiere decir Centros Educativos de Capacitación y Producción. En ellos no sustituyen a la educación formal, más bien intentan la reinserción en la educación formal, pero también dar elementos para la ciudadanía, para la independencia, para la vida en sociedad y para el trabajo. Porque tenemos que, por un lado, desagotar ese cúmulo de personas que están fuera del sistema educativo, en el que caen año a año algunos, pero también tratar de evitar esa caída y tratar de tener políticas necesarias para el grupo de los que están más lejos, de los que están menos integrados a la educación, a la vida que queremos que lleve un joven, un adolescente, pero también a los que están en esa nube de que se caen o no se caen, tratar de desarrollar para ellos herramientas que los interesen, que los motiven, que los hagan seguir. También desafíos de calidad. En esos tal vez el principal es la formación del docente. Todo lo demás también es bienvenido, pero una educación nunca es de mejor calidad que sus docentes. Y ahí la respuesta es
el Instituto Universitario de Educación, en este momento en formación, aprobado en la Ley de Educación de 2008. Entendemos que eso es parte del asunto, no es la única respuesta. También hay que hacer un esfuerzo sostenido en los salarios.